El abuelo y yo estábamos sentados en el mercadillo local, vendiendo su carpintería como un sábado cualquiera. Era primavera en los Apalaches, y como un oso que sale de su madriguera, el mercadillo había regresado de su largo sueño. A pesar de todas las chucherías que se venden en el mercadillo, al abuelo le suele ir muy bien. A los turistas parecen gustarles mucho los elaborados osos, castores y lobos que talla. Tiene bazones, los favoritos de los excursionistas de la zona, tazones, llaveros y otras piezas que los turistas y los lugareños vuelven a buscar año tras año. Muchos de sus tallados adornan las casas de los lugareños, y la multitud que rodea su puesto nunca es inferior a 3 o 4 personas. El abuelo acababa de terminar de charlar con algunos clientes cuando, de repente, me dijo que aquello le recordaba cómo él y su abuela solían ir al mercadillo. ¿Ah, sí? ¿Vendía pociones mágicas?, le pregunté, riéndome un poco al pensar que esos super religiosos que se golpean el pecho recogían pociones de amor o verrugas. A veces. También vendía hierbas, remedios populares y medicamentos a las personas que lo necesitaban. Nunca se metió en cosas como los atrapasueños o las pociones de amor, cosas que ella consideraba una tontería. Solo comerciaba con lo que sabía, y lo que sabía venía del bosque. Su rostro se nubló un poco mientras pensaba, y cuando habló a continuación, lo hizo con cierta incomodidad. Casi muero aquí cuando era joven, ¿lo sabías? Mi cabeza giró con tanta fuerza que creí que mi cuello podría romperse. ¿Qué? Era lo suficientemente mayor como para saber que no debía dejar que llegara tan lejos, pero eso no impidió que estuviera a punto de ser atrapado por eso. ¿Atrapado por qué?, pregunté, sin estar seguro de querer saberlo, pero necesitando saberlo de todos modos. Jabón Sally. Y cuando lo dijo, el nombre era casi un susurro. Era como si tuviera miedo de decirlo demasiado alto, para evitar que ella fuera invocada por él. ¿Quién?, me reí a medias, pensando que estaba bromeando conmigo. El abuelo parecía sorprendido. ¿No te han hablado tus padres de Jabón Sally?, negué con la cabeza. No que yo recuerde. Le enseñé a tu madre algo mejor que eso. Jabón Sally es peligrosa, especialmente para los niños. Bueno, ahora siempre puedes hablarme de ella. El abuelo asintió, refunfuñando con incredulidad que nunca había oído hablar de ella mientras recogía sus pensamientos. Todo empezó con una vela. La abuela me entregó un pequeño saco de yute, con uno de los pequeños sellos de la abuela en la parte superior. El sello era para prevenir las enfermedades. Una simple colección de fuertes lazos y la miré interrogativamente. Llevábamos todo el día en el puesto, vendiendo los productos de la abuela, y no era la primera vez que me enviaba a hacer una entrega. Llévale esto a Sibyl, ¿quieres? Está junto al hombre que vende maíz en el otro extremo del mercado. Su marido está enfermo y espera que eso le quite la oscuridad que la rodea. Claro, dije, dándome la vuelta para ir. Pero la abuela aún no había terminado. Está a punto de ponerse el sol, así que date prisa en volver. No quiero que te pierdas en la salida del final del día. No lo haré, prometí, y me fui a buscar a la señora Sibyl. Sabía quién era, por supuesto. Venía a veces a buscar recetas y curas para varias cosas. Aunque era una devota bautista,
La señora Sibyl afirmaba que la medicina del doctor Harry no tenía el mismo efecto que la medicina de mi abuela. Me abrí paso entre la multitud, sorteando rápidamente a los hombres con botas y overoles que se llevaban todo, desde pieles de animales hasta cuchillas para sus arados. El mercadillo era un buen lugar para encontrar cualquier cosa, y me encontré mirando alguno de los puestos mientras pasaba. Uno de ellos tenía unos bonitos juguetes de madera, otro vendía yoyos hechos a mano, y un tercero vendía los últimos soldados de plomo, pintados con cariño para que parecieran soldados de la guerra civil, por solo 1 céntimo cada uno. Tenía unos cuantos centavos tintineando en el bolsillo, pero al acercarme al puesto, sabía que la abuela se enfadaría si me entretenía. Estaba seguro de que el puesto estaría abierto cuando la abuela me diera los 20 céntimos prometidos al final del día. Tal vez la señora Sibyl me daría incluso una propina, pensé con entusiasmo. Sin embargo, el mercado estaba muy concurrido y cuando llegué al puesto de la señora Sibyl, ella se estaba preparando para irse. Levantó la vista, sonrió al reconocerme y me dio las gracias por haber venido hasta aquí con su vela. Mi marido lleva días enfermo y sé que se alegrará de volver al bosque. Aquí tiene algo por las molestias, joven, dijo entregándome unos centavos, junto con los centavos que tenía en el bolsillo. Eso hacía 10 centavos enteros. En aquellos días, eso era prácticamente una fortuna. Mientras hacía el camino de vuelta, me desvié hacia la mesa con los soldados de plomo. Quería algunos soldados nuevos para el pequeño ejército que ya tenía en casa, y pensé que la abuela no se enfadaría demasiado si me desviaba después de su entrega. Acababa de llegar al final de la fila cuando oí que alguien luchaba con algo. Parecía una mujer, y cuando miré hacia las afueras del mercado oeste, pude ver una anciana que se esforzaba por empujar un carrito con ruedas hacia el aparcamiento. Miré hacia atrás por donde había venido, queriendo llegar al puesto antes de que cerrara. Pero era un buen chico, y me habían educado para ayudar a la gente si necesitaba ayuda. Me acerqué a la anciana y le pregunté si podía ayudarla. Ella se giró para mirarme, y enseguida deseé no haber preguntado. Era alta y su talla parecía corresponder a su altura. Llevaba un grueso abrigo, demasiado cálido para el día, y un sombrero de ala ancha le cubría la cara con una sombra perpetua. Aún así su rostro era de sapo, extrañamente alargado y con una piel que parecía pasosa. No parecía más que una vela que se había ablandado en un día caluroso. Cuando sonreía, recuerdo haber pensado que sus dientes estaban hechos de agujas de coser, pero luego me di cuenta de que solo eran muy finos y ligeramente puntiagudos. Todo en ella me hacía sentir repentinamente incómodo, y lo único que deseaba era salir corriendo. Pero, de nuevo, yo era un buen chico, y los buenos chicos no juzgan a la gente por su aspecto. «Vaya, eres un joven servicial», dijo ella, con una voz dulce pero extraña. Su voz parecía antinatural, como un poco de ventriloquía particularmente bien hecha, y eso solo aumentaba su sensación de no ser buena. «La rueda está un poco atascada en este bache», dijo, mostrándome el bache en el que se habían atascado las delicadas ruedas de su carro. «¿Crees que podrías ayudarme a empujarla? Un joven fuerte como tú probablemente podría ayudarme a liberarlo». Sonreí y asentí, empujando uno de los lados mientras los dos hacíamos fuerza contra el voluminoso y viejo carro. Era pesado. El interior traqueteaba con lo que fuera que vendía, y podía percibir un olor a flores que salía del interior. Me pregunté si estaría vendiendo flores o tal vez jabón, pero cuando el carro se lanzó repentinamente hacia adelante, tropecé un poco y me golpeé la cabeza contra el costado.
Vi las estrellas por un momento y me senté en la tierra de arcilla roja con un golpe. Al asomarse ante mí, pude verla doblada en mi visión mientras me ofrecía una mano. ¿Estás bien, joven? Le tendí la mano temblorosamente, diciéndole que estaba bien antes de que sus dedos se convirtieran en hierro, y ella los colocara alrededor de mi muñeca. Me levantó de un tirón, con la cabeza dando vueltas, cuando empezó a empujar su carro de nuevo. Me arrastraba detrás de ella como un burro atado a un carro, y me costaba ordenar mis pensamientos. Me dolía la cabeza, mi visión nadaba con lágrimas y tambaleos, y traté débilmente de liberarme de ese agarre. No podía entender lo que estaba pasando. No podía entender por qué nadie impedía que eso sucediera. Eran mis amigos y vecinos. Me conocían. Miré hacia atrás y vi a las personas borrosas que salían del mercado en grupo, llevándose sus compras. En cierto modo, supuse que eso era lo que estaba haciendo esa mujer. Se llevaba algo que quería, pero me preguntaba si yo era una chuchería para su estantería o algo sabroso para su despensa. Tiré de ella cuando nos acercamos al borde del estacionamiento, temiendo que intentara meterme en su vehículo. El extraño peligro que estaba tan presente como ahora, pero todo el mundo sabía que no se aceptaba que te llevara gente que no conocías y, desde luego, no dejarás que te llevaran a ningún sitio al que no quisieras ir. Tiré y grité, diciéndole que me dejara ir, pero sus dedos eran como una banda de hierro alrededor de mi muñeca. No dijo nada, pero pude ver hacia dónde nos dirigíamos, y me hizo darme cuenta de que las cosas estaban mucho peor de lo que había pensado. No íbamos hacia un Ford descartalado, íbamos hacia el bosque. El bosque era el lugar donde podían vivir las cosas malas, pero el bosque también era un lugar del que yo sabía cómo protegerme. Tenía mi brazo extendido, tirando de mí detrás de ella y de aquel carro chirriante, pero mi otra mano estaba libre para meterla en mi camisa y encontrar el pequeño sello que me había hecho mi abuela. Era similar al que le había regalado a la señora Sibyl con su vela, pero las líneas siempre parecían mucho más enojadas que cualquiera de los otros sellos que ella hacía. El sello siempre me decía: aléjate, muerto, y estaba a su altura. No sabía exactamente qué pasaría, pero sabía que no podía ser peor de lo que me pasaría si no hacía nada. Cuando lo apreté contra su mano, la correa de cuero que llevaba apenas llegó. Ella huyó como un animal y apartó su mano de la mía. Me caí entonces, por segunda vez en el día, de espaldas, mientras sostenía el sello hacia atrás como una advertencia. Miró el símbolo y lo oí sisear mientras retrocedía hacia su propio carro. «¡Tú!», gritó, mirando su mano quemada. «¿Me has hecho daño?». Parecía sorprendida, como si eso no le hubiera pasado nunca. «Aléjate de mí, déjame en paz». Los dos nos quedamos un momento como un par de pistoleros antes de disparar. Luego, en silencio, se deslizó de nuevo hacia el bosque. El follaje la ocultó mientras desaparecía. Me quedé sentado unos segundos más, con el collar delante de mí. Luego me puse de pie y me dirigí hacia el mercado, caminando hacia atrás mientras mantenía los ojos en los árboles. La abuela me encontró cuando volvía, y una mirada bastó para decirle que algo había pasado. Intenté explicárselo, describir a la señora, pero me hizo callar mientras la gente empezaba a mirarnos con preocupación. Había metido nuestras cosas en el auto y había venido a buscarme cuando todavía no había aparecido. La idea de detenerme en los puestos para ver los juguetes había huido de mí. Lo único que quería era irme, volver a casa, estar lo más lejos posible de ese lugar. De camino a casa, la abuela me habló de a quién o a qué podría haberme topado.
Se llama Jabón Sally y hace décadas que no la veo. Viene en busca de niños, normalmente niños mayores, y los arrastra a su guarida. Allí los mata y los hace jabón con sus cuerpos. Deja el jabón para sus familias, deleitándose con la idea de que puedan usarlo para lavarse las manos. Es un espíritu viejo, odioso y rencoroso, pero por desgracia, es bastante poderoso. Esperaba no volver a verla en esa región, pero parece que voy a tener que volver a golpear su nariz. La abuela se fue unos días después de aquello, pero cuando regresó me dijo que no tendría que volver a preocuparme por ella. Nunca volví a ver a esa vieja bruja, pero a veces, cuando huelo jabón de flores o ciertos tipos de popurrí, me acuerdo de aquel día en el mercado y recuerdo lo débil e indefenso que me sentí en las garras de ella. No es un recuerdo en el que me gusta detenerme. Los dos nos sentamos detrás de nuestra mesa, la multitud bulliciosa a nuestro alrededor mientras ambos nos estremecemos al unísono. ¿Ese sello del que hablabas?, pregunté. ¿Puedes enseñarme a hacer uno? El abuelo sonrió. Lo haré en tu próxima lección, chico. Había aprendido algo sobre las costumbres del abuelo desde su última historia, pero aprender a protegerme contra las cosas más oscuras del bosque sonaba como algo útil de saber. Murió muy repentinamente, aunque ninguno de nosotros podía saber lo que había en su interior. Se llamaba Kimi Nguyen, y era de Corea o Singapur, o algo así. Nunca supimos mucho de Kimi. Su familia no hablaba muy bien el inglés, aunque Kimi lo hablaba lo suficientemente bien como para entender las lecciones. Intentamos hacernos amigas de ella, pero Kimi era tímida, y me avergüenza decir que nos dedicamos a intimidarla. Éramos alumnas de primaria, y muy presumidas. Kimi era una intrusa. Llevaba ropa extraña. No hablaba como nosotras, y nos burlábamos de ella por ello. La mayoría de los días se sentaba en la parte de atrás de la clase, en el patio durante el recreo, y apenas hablaba con los demás. Cuando murió, nos sorprendió a todos. Kimi vivía en un pequeño complejo de apartamentos en una parte no tan buena de la ciudad. Su familia trabajaba para su tío, el señor Joim, propietario de un mercado en el barrio donde vivían. Kimi había estado trabajando allí después de la escuela, ayudando a sus padres a pagar las facturas, y había estado haciendo una entrega en su bicicleta cuando alguien la secuestró. Encontraron su bicicleta tirada en la acera, con la rueda girando lentamente, y la policía no parecía tener esperanzas en su investigación. Su secuestro era todo el rumor en la escuela, y mis amigos no querían hablar de otra cosa. Marisa, nuestra especie de líder, dijo que apostaba que se había inventado todo para que la gente se hiciera amiga de ella cuando la encontraran. Leana dijo que no debía decir esas cosas, pero se notaba que no se sentía muy escandalizada. Dijo que había estado rezando por ella, rezando para que la encontraran a salvo, pero incluso con 10 años, lo dudaba. Me callé la boca sobre el asunto, pues personalmente pensaba que era terrible. Nadie debería ser agarrado de su bicicleta mientras intenta ayudar a su familia. Una semana después, encontraron su cuerpo en un terreno vacío cerca de la tienda de su tío. Mamá no me dejó ver el reportaje de las noticias al respecto, pero Marisa dijo que el periodista había dicho que la habían descuartizado
y dejado en pedazos. El telediario cree que podría tener algo que ver con su tío, pero no parece que sepan mucho al respecto. Se celebró un funeral por ella en la iglesia baptista coreana local, y vi una foto de sus padres encendiendo un barquito de papel y haciéndolo flotar para ella. Sus dos hermanas, una de las cuales estaba en primer grado, también estaban allí, y recuerdo que pensé en lo horrible que sería perder a alguien así. Mi propia hermana no era muy buena, pero aún así no quería que le pasara algo así. Unos días después, la señora Hur me paró cuando salí al recreo y me preguntó si podía poner las cosas del escritorio de Kimmy en una caja. Sus padres van a venir al final del día y realmente necesito estar fuera con los otros niños. Solo ponle en mi escritorio y sal cuando hayas terminado. Vi el paquete de cigarrillos Marlboro en su mano y adiviné que el cuidado de los niños probablemente no era lo único que tenía en mente. Marisa se quedó para ayudarme y descubrí que el escritorio de Kimmy estaba sorprendentemente ordenado. Mi escritorio parecía una venta de garaje, pero el de Kimmy estaba muy organizado y era fácil guardar sus cosas. Marisa se quedó encantada con su caja de lápices de Hello Kitty, pero le recordé que no podíamos llevarnos sus cosas. La caja de lápices, sus cuadernos, sus carpetas y un bonito estuche de materiales de arte fueron a parar a la caja, junto con un juego de borradores y lápices de Hello Kitty. Marisa lo miró todo con codicia, pero yo no quería meterme en problemas por coger las cosas de una alumna muerta, y menos cuando la profesora había confiado en mí para empaquetarlas. Estábamos metiendo alguno de sus cuadernos cuando un pequeño libro morado se cayó de entre ellos. Marisa se abalanzó sobre él antes de que yo pudiera siquiera registrar completamente lo que era. Le dije que lo devolviera, que no le pertenecía, pero Marisa ya lo estaba abriendo y hojeando. «Oh, no puede ser, es su diario». «Dámelo, Marisa, no es suyo. Hay que meterlo en la caja antes de que alguien lo vea». «De ninguna manera. Nadie lo conoce, así que ¿quién lo va a echar de menos? A no ser que...» Marisa puso cara de maldad. «Vayas a delatarme». Entonces dejé de quejarme y dejé que se metiera el diario en el bolsillo. Marisa y yo éramos amigas desde el primer grado, pero tampoco había olvidado lo mala que podía ser. Me había acosado en el jardín de infantes durante la mayor parte de la mitad del año, hasta que un día llegué a la escuela con una mochila nueva y se enamoró de ella. Marisa había dicho que alguien con una mochila tan bonita tenía que ser amiga suya, y Leana y yo habíamos formado parte de su grupo desde entonces. De eso hacía solo 3 años, y no tenía mucha prisa por volver a ser como antes. Marisa y yo éramos amigas, pero Marisa también podía ser mala cuando quería. «No me quejaré», dije en voz baja, más para mí que para ella. «Bien», dijo ella, arrebatando también el estuche antes de que pudiera volver a taparlo. Puse la caja sobre el escritorio y me aseguré de que Marisa se había ido antes de irme yo también. La idea de hacer un adivinador fue de Marisa, como tantas otras malas ideas suelen serlo. Nos leía el diario en el recreo, deleitándose cada vez que la mencionaban a ella o a Leana. Mi nombre incluso salió algunas veces, aunque normalmente era por asociación. Al parecer,
Kimmy llevaba un diario de las personas que la habían perjudicado, así como de las que habían perjudicado a otros. La pequeña araña era Kimmy, escondiéndose y escuchando a la gente mientras hablaban o hacían sus vidas. Dijo Marisa, con una mirada traviesa. Tengo una idea. Se volvió hacia la parte de atrás y arrancó una página sin usar, comenzando a escribir las predicciones para su adivinador. Si no estás familiarizado con el tema, probablemente sea porque tiene 1.000.000 de nombres. He oído que los llaman predictores, pájaros de la fortuna, Pacu Pacu, vendedores de sal, cazadores de piojos y muchas otras cosas. A veces, cuando escribo sobre ellos en internet, se inician pequeñas peleas sobre cómo se llaman. La gente tiene 1000 nombres diferentes para ellos, pero parecen ser algo conocido en todo el mundo. Son unos aparatitos en los que se meten números, que se eligen al azar hasta que se obtiene la fortuna y se conoce el destino. Marisa ya había empezado a escribir las mismas cosas de siempre cuando hacía uno de esos. Nunca eran muy creativas. Normalmente cosas como que te casarías con un millonario, que serías una princesa, que tendrías 20 hijos. Ese tipo de cosas. Siempre era muy predecible, pero nunca parecía incluir nada malo en sus predicciones. A Marisa, a pesar de ser un poco malcriada, no le gustaba que le pasaran cosas malas a ella o a sus amigos. Cuando hacía el adivinador, siempre era el mejor resultado. Bien, elige un número. Miré el adivinador interrogativamente. ¿Qué estás haciendo? ¿No es obvio?, preguntó Marisa. Si Kimmy sabía tantos secretos, quizá no le importe contarnos nuestro futuro. La idea de utilizar el papel de una chica muerta para adivinar nuestra fortuna me hizo estremecer, y negué con la cabeza mientras ella se giraba hacia Leana. Vamos, Lee. Deja que te diga tu futuro. Supongo que no puede hacer daño, Leana dijo. 5. Marisa abrió y cerró el aparato muy rápido antes de sostenerlo para que eligiera otro número. 7, dijo, sonriendo mientras la pequeña creación de papel se abría y cerraba muy rápidamente. 3, terminó, y Marisa abrió la pestaña. Deberías decirle a Jana lo que... Marisa se detuvo de repente, dándose cuenta de que había leído las palabras antes de atar cabos. Decirle a Jana que... dijo Leana, sonriendo, pero pareciendo un poco nerviosa. Marisa me miró. ¿Escribiste algo en eso mientras no miraba? No, insistí. ¿Cuándo habría tenido la oportunidad? Marisa empezó a llamarme mentirosa, pero resopló un «Ey», mientras Leana cogía el adivinador y miraba la hoja. Parecía confundida cuando le quitó el adivinador, pero parecía enfadada cuando terminó de leer lo que había en la hoja. Deberías contarle a Jana lo que hiciste con Mar en el lago. Leana arrojó la pequeña cosa de papel en el regazo de Marisa. Te lo dije con confianza. Solo lo besé porque tú me dijiste que lo hiciera. Yo no escribí eso. Pero Leana ya estaba saliendo furiosa, dirigiéndose a las mesas de merienda. Marisa me miró de nuevo, sosteniendo el papelito como si me invitara a tomar un turno. La verdad es que no quiero hacerlo.
Es un poco aterrador. Marisa gruñó en el fondo de su garganta. Oh, Dios mío. Toma, lo haré yo. Escogió números al azar, moviendo sus dedos muy rápidamente mientras seleccionaba su fortuna. Marisa parecía enfadada, e incluso furiosa. Pero eso no le impediría leer su fortuna. La fortuna que leyó Leana la había conmocionado, y estaba interesada en encontrar las que había escrito para poder volver a sentirse bien. Era una casualidad, debía estar pensando, y ahora iba a demostrarlo. Abrió la pestaña número 3 y pude ver cómo le temblaba la mano al leerla. A Felicia no le gozas. Pretende hacerlo porque su madre se lo pidió. Me miró con desconfianza, pero me limité a levantar las manos y mirar las palabras que había dentro. Ni siquiera la letra de ninguna de las dos. Tu letra es muy fina y la mía es muy descuidada. Esa letra es demasiado limpia para ser de alguna de las dos. Marisa miró la letra y luego abrió el diario como si buscara la fuente. Miró algunas páginas antes de cerrar el diario de golpe y llevarse el adivinador. Le pregunté dónde iba, pero no respondió. Resultó que iba a dar una vuelta por el parque de juegos. No me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que un grupo de niños enfadados se acercó al encargado del patio con una desesperada Marisa a sus espaldas. La niña que iba en cabeza, Felicia Spalding, parecía furiosa, y Marisa intentaba decirle lo mucho que lo sentía a cada paso que daba. Señora Conway, Marisa está diciendo mentiras sobre mis amigos y sobre mí. La señora Conway, una mujer ancha y abuelita con manos como tablas de carne, miró a Marisa y luego a Felicia. ¿Qué pasa, chicas? ¿Qué es eso de las mentiras? Yo no lo he escrito, se lamentó Marisa, agitando el adivinador en su mano libre. Ella escribió mentiras sobre nosotras en el adivinador. Su casilla decía que mi madre había abortado y decía que Cindy era adoptada. Cindy, la niña alta con el cabello castaño ondulado que colgaba junto a Felicia y su pulsera, lloraba y sacudía la cabeza. Otros niños tenían historias similares. Algunos decían que su adivinador les había dicho que sus padres se iban a divorciar. Otros dijeron que las predicciones afirmaban saber cosas que habían hecho o que habían dicho. Uno de ellos incluso afirmó que le dijo que su tía moriría esa misma semana y que estaba en el hospital con cáncer. Marisa, pásame esa cosa, dijo la señora Conway, con el rostro cada vez más demacrado al escuchar la larga lista de quejas contra Marisa. Marisa le dio el papel doblado, pareciendo resistirse a deshacerse de él, y casi gritó de angustia cuando la señora Conway lo rompió en pedazos. La próxima vez que me entere de algo así, te pondré un castigo después de clase. Deja de escribir mentiras sobre la gente y los demás vayan a jugar. Todos se dispersaron. Marisa miró los trozos del adivinador mientras iban a la deriva en el viento. No había subido con el resto, pero aún estaba lo suficientemente cerca como para escuchar a Felicia decirle que no esperara ir a ninguna de sus fiestas nunca más. Marisa cambió después de eso, y me pareció que el adivinador era la razón de ello. Durante el resto del día, se limitó a sentarse en su escritorio y a mirar hacia su regazo. Al principio pude ver con qué estaba jugueteando, pero al final vi que era otro de los adivinadores. Me sorprendió.
¿No había aprendido la lección después del primero? Su libro estaba abierto, pero sus manos se movían por debajo del borde del escritorio en una rápida serie de sacudidas y saltos. Lo hojeaba una y dos veces antes de abrir la hoja correspondiente y leer lo que decía. Cada respuesta parecía agitarla más y más. A veces se la quitaba de la mano, y parecía estar a punto de hacerla pedazos antes de volver a deslizarla suavemente y empezar de nuevo. ¿Marisa?, preguntó la señora Hort, llamando mi atención de nuevo al frente de la clase y sacando a Marisa de su estupor. ¿Te importaría responder el número 4 para nosotros? Marisa empujó al adivinador hacia su escritorio y miró su libro de texto abierto mientras buscaba el número 4. ¿17? La señora Hort parpadeó. Eso sería correcto si todavía estuviéramos en nuestra lección de matemáticas. Hemos pasado a geografía. ¿Te encuentras bien, Marisa? Hoy no pareces tú misma. Marisa se puso roja como un tomate, buscando en su pupitre su libro. La señora Hort se había acercado a su escritorio, supongo que queriendo ver si podía estar con fiebre, y cuando se agachó para recoger algo, vi que el adivinador se había caído mientras Marisa buscaba su libro. «Oh, ¿qué tenemos aquí?» Los recuerdos de cuando era niña. Los usábamos para decirnos la suerte. No puedo creer que los niños sigan haciendo eso para... Pero mientras hablaba, había estado abriendo una de las hojas del adivinador. Miró la pestaña cuando se abrió del todo, y sus palabras terminaron tan abruptamente como habían empezado. Marisa la miró cuando se abrió su libro de geografía, y la mirada que puso fue suficiente para saber que no le había gustado lo que había visto allí. «Levántate», susurró la señora Hort. Su voz apenas contenía su rabia. «¿Señora Hort?», preguntó Marisa, insegura de lo que estaba pasando. «Coge tus», frenó sus siguientes palabras, «cosas y ven conmigo. Vamos a ir directamente a la oficina del director, jovencita». Marisa levantó la vista, confundida, pero recogió sus cosas y se fue con la señora Hort a la oficina. Nunca volvió a la clase, y cuando le pregunté a la señora Hort solo me dijo que habían llamado a su madre por algo que había escrito en el adivinador. Marisa fue suspendida durante 5 días y la sacaron de la clase con Leana y conmigo y la pusieron en otra clase de 4º curso. Leana dijo que se lo tenía merecido por escribir mentiras sobre la gente. Ella hizo su cama y ahora tiene que dormir en ella. Sinceramente, la habría perdonado, pero no después de lo que dijo sobre la señora Hort. Le pregunté qué había dicho, y Leana se inclinó como si fuera un gran secreto. Oí que había escrito que la señora Hort engañaba a su marido con el señor Sysemore. ¿El profesor de educación física? Sí. ¿Te imaginas? Tuvo suerte de que no la expulsaran. Cuando Marisa volvió a la escuela, era una chica muy diferente. Parecía agotada, con el cabello rojo despeinado, y parecía jalar constantemente su ropa. Estaba muy nerviosa y parecía obsesionada con el pequeño adivinador. Pedía a la gente que eligiera un espacio y les pedía que hicieran una elección, pero la mayoría pasaba por delante de ella sin hablar. Es duro que te tachen de paria social a los 10 años. Había perdido a todos los amigos que tenía,
excepto a mí, y ni siquiera estaba segura de querer seguir siendo su amiga. Cuando ese día la vi en el recreo, sentada junto a la valla y jugueteando con el adivinador, me senté a su lado y le pregunté si estaba bien. Podía percibir un olor a su alrededor, y no era un olor del todo saludable. «No puedo dejar que me gane», susurró, con la cara muy cerca del adivinador mientras trabajaba en el aparato. «¿A quién?», pregunté. «Kimmy», dijo igual de bajo, y cuando abrió el pliegue del adivinador, sollozó y lo cerró para volver a empezar. «Mara», dije, usando su apodo. «Kimmy está muerta». «No del todo muerta», dijo, y cuando abrió la pestaña esa vez, sus dedos arrugaron el espacio, y pude leer el mensaje escrito allí antes de que pudiera cerrarlo. «Tu madre cree que estás loca». Marisa me empujó de repente, y la valla me arañó la espalda mientras me deslizaba de lado. A través de las pequeñas lágrimas que había, pude ver su cara de lunática mientras la empujaba centímetros de la mía. «Esa no es su fortuna. No lea la fortuna de los demás». La señora Conway debió ver algo porque empezó a acercarse. Me levanté y me alejé rápidamente, sin mirar a Marisa mientras la encargada del patio se acercaba a ella. Esa fue la última vez que hablé con Marisa, pero no la última que la vi. Durante los 3 meses siguientes, la vi de vez en cuando. Se convirtió en un espectro que rondaba la escuela. Dejó de pedirle a la gente que jugara con el adivinador. Se sentaba sola y jugaba con él, encogiéndose y sollozando cada vez que abría una pestaña. Cuanto más la veía, peor me sentía por ella y, finalmente, decidí intentar enterrar el hacha de guerra. Decidí que, después de las clases, iría a visitarla a su casa y trataría de ver si podíamos reconciliarnos. También quería ver si había algo de cordura en ella que salvar. No había ido a la escuela los últimos 2 días, aunque nadie más que yo se había molestado en notarlo. Cuando llegué a su casa, su madre parecía feliz de verme. Me dijo que Marisa se había sentido mal últimamente y que quizás una amiga podría animarla. La madre de Marisa tenía aspecto de no haber dormido en varios días, e incluso a los 10 años me di cuenta de que se acercaba a la habitación de Marisa, como si hubiera un animal salvaje detrás de la puerta. Llamó a la puerta, lenta y vacilante, y le dijo a Marisa que había venido a verla. Marisa no dijo nada. Volvió a llamar, preguntando si Marisa estaba despierta. Marisa no dijo nada. Su madre abrió la puerta lentamente y pude ver a Marisa sentada en el escritorio de espaldas a la puerta. No se movió cuando su madre se acercó a ella, y mientras yo estaba en la puerta, no pude evitar ver lo que parecía ser la guarida de una loca. Algunos de los detalles vendrían a mí después, pero muchos de ellos fueron vistos en la fracción de segundo que a menudo usamos para ver los detalles y acceder si una amenaza estaba presente. El suelo estaba lleno de adivinadores, como un colchón de papel doblado, y su madre parecía pisarlos con cautela. El exterior de los mismos estaba cubierto de palabras, todas ellas escritas con esa pulcra y estilizada caligrafía. Sin embargo, la escritura de la pared era toda de Marisa. Ella había escrito en la pared en todo lo que pudo encontrar. Los garabatos eran una mezcla desordenada en bolígrafo, lápiz,
pintura, carboncillo y un color rojo oxidado que podía ser su propia sangre en algunos lugares. Las palabras eran extrañas y no tenían mucho sentido. Ella mira, susurra. Ella me dice: estoy loca, estoy demente, soy una decepción. Ella me persigue. Lo más escalofriante de todo era la mancha roja y oxidada de la palabra Kimi sobre la cabecera de su cama, como si la hubiera trazado con un dedo sangrante. Cuando su madre empezó a gritar, me aparté de las palabras ensangrentadas como si alguien me hubiera bofeteado. Gritaba el nombre de Marisa, una y otra vez, sacudiendo el espantapájaros andrajoso en que se había convertido. Me rogó que marcara el 911 y corría escaleras abajo para hacerlo. Los paramédicos no podían entenderlo. Dijeron que era como si su corazón se hubiera detenido y que ningún tipo de reanimación cardiopulmonar o desfibrilación podría devolverle la vida. Mientras la tumbaban en el suelo, pude ver su cara congelada en un gesto de miedo y conmoción. Cuando miré hacia el escritorio, vi el adivinador que había estado cargando todo ese tiempo. Estaba sucio y cubierto de huellas dactilares, pero hasta el día de hoy creo que era el mismo que la señora Conway había destruido todas esas semanas. La pestaña abierta estaba en blanco, la superficie limpia y sin marcas. No pude imaginar lo que podría haber leído allí, y sinceramente no quería averiguarlo. Ahora estoy en el instituto. Han pasado 8 años, pero aún recuerdo la lección que aprendí de Marisa. No es prudente meterse con las posesiones de los muertos. Es mejor dejar sus cosas sin tocar, sus recuerdos sin leer. Y fue la última lección que Marisa aprendería demasiado tarde. Si es una lección que alguna vez olvido, tengo un recordatorio en mi escritorio todos los días. Verás, cuando volví del funeral de Marisa, el adivinador estaba a mi puerta. No puedo demostrar que sea el mismo. Sé que no puede ser el mismo, pero eso no me impidió recogerlo y guardarlo en el bolsillo antes de que mi madre lo viera. Esa noche lo escuché susurrarme. Su susurro es poco más que un murmullo mientras escribo eso. Cada vez es más difícil de escuchar, pero nunca desaparece, y por eso me niego a tocarlo, y mucho menos a usarlo. Que Marisa y Kimi se hagan compañía dentro de esa cosa por el resto de los tiempos, en lo que a mí respecta. No necesito el conocimiento que tienen en sus manos. Hemos visto grotescas fotos en internet publicadas por alguna fuente que asegura que eso fue causado por errores de la naturaleza, solo para terminar enterándonos que la criatura sufrió semejante mal porque estuvo expuesta a un agente químico. Sucedió en el año 1988 en el país que hoy conocemos como Kazajistán, que antes era parte de la Unión Soviética. Amanecieron cientos de miles de antílopes muertos en circunstancias misteriosas, y a nadie, ni siquiera a las autoridades locales, se les permitió tomar fotografías del evento. Las órdenes venían directas de Moscú. Por más que esa situación no tenía sentido, todo quedó como producto de una plaga de ganado. Plaga que mató a miles de animales al mismo tiempo en el transcurso de una noche. Pues volvió a suceder en la misma región. El 2 de septiembre de 2015, en el transcurso de una noche, 200.000 antílopes murieron en circunstancias horrorosas.
Lo único positivo es que lejos de los viejos tiempos, los reporteros sí lograron tomar fotos y subirlas a internet donde se volvió noticia. Todos los veterinarios que acudieron al área a estudiar el fenómeno dijeron que jamás habían visto nada igual. Expertos, ambientalistas y otros veterinarios que han estado estudiando el caso se han quedado abismados, ya que, aunque han analizado los cuerpos de los antílopes, aunque hicieron autopsias, no lograron encontrar el motivo por el cual murieron al mismo tiempo. De más se sabe decir que no hay enfermedad o plaga que haga esto, pero algo los mató a todos juntos. Resulta que algo, ya sea un agente tóxico o una bacteria, hizo que el sistema inmune de los animales se cayera a tal grado que hizo que esos animales no tuvieran sistema de defensa alguno. Con ese factor cualquier cosa los pudo haber matado. Desde una mañana fría, hasta una multitud de agentes en el aire que para cualquier ser vivo son insignificantes. Pero para ellos en esas condiciones resultó fatal. De ser un agente biológico de laboratorio como muchas personas creen, entonces se trata del arma definitiva. Ese agente tiene poder extintivo.